noche. Ya hacía una semana que no nos habíamos conectado porque sí tuvimos varias ocupaciones y algo que no estaba contemplado, pero lo hicimos por Yaret, que quiso ir a un juego de básquetbol y ya regresamos muy noche, el jueves pasado también, y bueno, ya no nos conectamos durante la semana, pero siempre estuvieron en nuestras oraciones. No nos hemos olvidado de ustedes, nuestra familia de Facebook. Sí, estábamos mucho a la familia durante la semana pasada. No hemos conectado No, nada. durante la semana pasada no nos conectamos, pero que no hemos dejado de pensar en ustedes y de orar, y estoy muy contenta, muy feliz. ¿Se acuerdan del pizarrón de peticiones? Pues ya varias personas, bueno, más bien varias oraciones de ahí ya se trasladaron a lo que es oraciones contestadas por nuestro Dios. El papi de mi amiga Julie ya está en casa después de haber estado Amén. después de haber estado en terapia Cuidado. intensiva, Ujú. cuidados intensivos. También, bueno, mi Lupita sigue recuperándose en casa también. Mi tío Fausto en la Ciudad de México también recuperándose ya en casa de su cirugía. Dios está obrando en cada una de nuestras vidas y estamos muy contentos por eso. Y pues la oración tiene mucho poder, ¿verdad? Cuando Cuando lo hacemos con fe. con fe. Ajá. Y es un versículo también en la Biblia que dice que tenemos que orar uno por otros, ¿verdad? Ujú. Porque cuando uno o dos o tres personas se reúnen para orar a Dios con fe, pues, Suceden cosas maravillosas y la promesa de Dios es cierta y y, fiel. y verdad. Y Bueno, cuando Él dice algo, pues lo cumple. sí. Me gusta el versículo de esta noche, es en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo puedo estar gozosa o gozoso en medio de tribulación? Y dice que en todo momento debemos dar ¿qué? Gracias. ¿Y cómo gozos? Pues uno gozoso en todas las situaciones es cuando uno tiene fe en Dios, cuando uno sabe que Dios tiene el control de todo. Es como muchas veces en la vida no sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, ahorita nosotros no sabemos lo que va a pasar, por ejemplo, enfermedad o otras cosas, o ah, 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 trabajo, o el miedo de lo que está pasando en el mundo. Pues cuando uno sabe que Dios tiene el control de todo. Uno puede permanecer gozoso. Y en Jeremías 29, versículo 11, es un versículo que me gusta mucho, me encanta, porque él dice que puede buscar para nosotros en Jeremías 29, versículo 11. Jeremías Ujú, 29. versículo 11. Ujú. Y bueno, para nosotros, mi amor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Jehová para nosotros son pensamientos de qué? De bien, de De bienestar, bien, de bienestar, siempre. siempre. Y cuando su promesa es cierta, es como ahora, cuando uno se aferra a esta promesa,
que Dios, sus pensamientos son pensamientos de bienestar para nosotros, ¿ok? Aunque las circunstancias pueden ser como no se parece bien, uno no puede ver lo que va a pasar, pero cuando tenemos la certeza que Dios, sus pensamientos son pensamientos de bienestar para nosotros, pues podemos gozarnos, En ¿ok? todo momento En y en todo toda momento, porque circunstancia. sabemos que Él tiene el plan. Él tiene el control de todo. ¿Y por qué se estarán preguntando que por qué estamos hablando de oración en estos momentos? Nosotros nos empezamos a conectar con el pensamiento y con el propósito de que fuera un grupo de oración. No solamente nosotros vamos a estar orando, sino también ustedes van a estar orando por nosotros, que también se los pedimos. Manténganos en sus oraciones. Ese va a ser como un tipo cadena de oración. Vamos a estar orando unos por otros. Eh, Dios sabe la necesidad, Dios sabe la petición. Con tan solo nombrar a la persona en tu oración, créame que es grande. Y porque Dios sabe lo que necesita, lo que desea nuestro corazón. Y Dios nos quiere escuchar, ¿verdad? Porque Sí. de hecho hay varias maneras en las cuales nosotros podemos orar, ¿ok? Ujú. La número uno es oración personal, hablar con Dios en forma individual y directa. Sí. Porque Dios puede escucharnos, ¿verdad? Exactamente, Cuando oramos en privado. en privado. Ujú. En privado En el nosotros, corazón. ajá, Él lee nuestros pensamientos. Es tan grandioso saber que tan solo cuando estás tomando el examen y dices, Dios me ayúdame, ese ya estás elevando esa oración. Dios conoce tus pensamientos que en ese momento tú lo necesitas y Dios va a responder. No hay, Dios siempre tiene su oído inclinado a escucharnos. Saben que Dios no duerme, Dios no parpadea, Dios siempre está a las 24 horas 7 días, 365 días al año al tanto de sus hijos, de nosotros. ¿Pueden creerlo? Eso es Sí. algo muy maravilloso. Número dos, Ujú. Oración en grupo. oración en grupo. Pues oración personal primero, privada, y segunda oración en grupo. En grupo. ¿Por qué? Porque es otra vez en el versículo se dice que cuando uno o dos o tres se Se reúnen reúnen. para orar, Dios escucha, Dios oye. Uh-huh. Hay Y poder, hay poder. ustedes en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con tu novio, tu novia, ora. Dios te quiere escuchar. Ujú. Y cuando nosotros hacemos eso, los ángeles se regocijan y Dios, porque no hay más comunicación tan importante la que nosotros podamos tener con nuestro Padre. Hablar casi como hablas con tu amigo. Dios Ujú. es nuestro amigo, aparte de ser nuestro Padre. Ujú. Um, Oración litúrgica, bueno, es para participar en programas religiosos, ¿verdad? En la Y cuando iglesia. muchas personas van los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos se reúnen en oración. Y la oración meditativa, concentrarse en la presencia de Dios a través de meditación. Muchas personas les gusta irse, por ejemplo, a, a un bosque, a un parque, A meditar. a meditar, a Ujú. pensar, se llevan música instrumental, están leyendo un libro, su Biblia, y eso también ayuda bastante. Puedo ver Eva Roque. Saluda. Ay, hola, mis Eva, bendiciones, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Está la oración de gratitud. Y Ujú. bueno, tanto Pues que muy agradecer. importante, ¿verdad? Porque no es, es como muchas veces tenemos la tendencia de pedir, 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 ¿verdad? Pero
gratitud es muy importante. Agradecerle a Dios. Agradecer a Dios Tan de solo, antemano. a ver, siempre yo he tenido eso, de agradecerle a mi Dios por adelantado. Sí, Y eso es fe, porque aún no pasa, pero yo ya sé que ni yo creo, yo tengo la plena confianza de que Dios ya respondió. sí, Entonces, agradecer por adelantado es algo muy bueno que podemos empezar a practicar y sí. que a Dios le agrada cuando nosotros somos agradecidos. Y saludamos a mi hermano, a Jimmy Luis A y Jimmy, Esmeralda. Esmer y Esme. Nacheta, fue mi alumna, muchos saludos, Esmer, bendiciones, un abrazo. Eh, También está la oración de petición, ¿verdad? Ujú. Lo que es nuestra oración favorita, ¿verdad? Pedir, pedir. Pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos dé guía, y también que supla nuestras necesidades, ¿verdad? Necesitan ya sea de salud, financiera, emocional, muchos tenemos diferente tipo de necesidades, pero créanme que también es un gozo para Dios escuchar que le pedimos. Y no más, Dios, he leído algo, Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué orar? Porque quiere que nosotros Tengamos tengamos una comunicación, relación con Él. ¿Ok? Él comunicación. ya sabe que es tu problema, Él sabe todo, Él sabe que tú necesitas dinero, Él sabe que tú necesitas el trabajo que está buscando, pero Él quiere tener una relación contigo. Es como un papá o una mamá. Si tú tienes un hijo o hija, pues te Nos gusta gustaría que nos... ver tu hijo o hija venir a hablar contigo para decirle, hey papi, mami, cosas así. Isabela, quiero Chick-fil-A. Sí, Jared, claro. sí, Y más, qué maravilloso saber que tenemos un Padre, el dueño del universo. sí. Es algo grandioso saber eso. Am, la oración por los demás, porque no Muy solamente voy a pedir importante. para mí, Sí, no, tenemos que ser compartidos y pedir por la necesidad de mi vecino, pedir por la necesidad de mi esposo, de mis Andy, mi hijos, esposa también. pedir por la necesidad de la persona que yo sé que está pasando. A veces no conocemos ni su nombre, Ujú. y atravesamos en ver en situaciones, en la calle, en la tienda, dices, hay que pedirle a Dios por esa persona Sí. porque eh, para que Dios supla esa necesidad, para que Dios interceda, para que Dios tenga el control de la vida de esa persona. Como Eh, está haciendo Esmeralda, gracias a ¿Verdad? Dios por todas Sus sus bendiciones, mi mi petición petición. es por la salud de mi padre. Sí supe que, y vi que tu papi salió del hospital. Vamos a estar orando por tu papi, Esmer. Si nos puedes poner el nombre de tu papi por compartirlo, me puedes mandar un mensaje privado o si no por aquí para que también todos los que se han conectado puedan orar por él también. Ah, acuérdense que el propósito de esto es de que hagamos una cadena de oración y oremos unos por otros. Aún no conociéndonos, créanme que la oración tiene poder. Amén. Ujú. Eh, ¿Y otra? la oración de adoración. Sí, pues. Es como se relaciona a la oración de gratitud, ¿verdad? Para adorar a Dios. Es como de antemano estamos diciendo a Dios, gracias, gracias por estas cosas que hemos pedido. Pues ya sabemos que tú tienes un plan para nosotros, un plan de bienestar. Sabemos que tú tienes el control de todo, pues te entregamos todo y gracias de antemano. Muchas veces estamos esperando algo específico, pero Dios tiene un plan mayor, Para mucho nosotros. mejor para nosotros. Les voy a compartir rapidito una manera en la cual Shami y yo lo hemos hecho desde que nos conocimos, que fue
o que es cuando tenemos algo especial, la cual queremos que Dios obre, que Dios Lo que estamos concede. haciendo ahorita. Ajá, sí. Orar, por ejemplo, a ciertas horas del día. O lo voy a hacer por una semana, lo voy a hacer por un mes, específicamente por esa petición especial. Yo quiero estar orando, vamos a estar orando, Shami y yo, aunque él esté en su trabajo y yo esté en casa, vamos a estar orando a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 10 de la noche. Eso, wow, eso funciona, créanme. Muchas de nuestras oraciones que hemos hecho así han sido contestadas. No es magia, Sí, es nuestro Dios poderoso que ha contestado. sí. Y Y vamos a orar para mi hermano Jimmy, petición para mi mamá, Isna, se llama que está. Leonardo Iracheta también. Sí. Leonardo, muy bien, nos vamos a estar orando por el Señor señor Leonardo. Leonardo. Muy Y la bien. señora Isna también. Y es nada de Dr. Lewis, ¿verdad? Dr. Luis. Ok, muy bien. Yes. Qué bueno que se han conectado con nosotros. Queremos que por favor nos acompañen en oración unos por otros, también nosotros. Queremos que oren por nosotros, por la familia. Créanme que estamos muy gozosos de que pudimos conectarnos. Shami vaya a estar más seguido con nosotros. Sí, no detrás de la cámara. No detrás de la cámara, ahora va a estar aquí con nosotros. Eh, Queremos invitarlos a que siempre tengan esa plena confianza en nuestro Jesús, de que Él nos ama mucho, que dio un regalo precioso que es su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna si creemos y lo aceptamos como nuestro Salvador. No dejemos de orar unos por los otros. Nos estaremos conectando con ustedes. No dejen de escribirnos, de mandarnos sus peticiones. Eh, Queremos estar en contacto con ustedes. Muchos, yo sé que también miran el video en otro horario y gracias por eso también. Por ejemplo, ahorita yo tengo una petición especial. Mañana mi cuñada va a tener su tesis. Sí, Noadia, en Argentina. Estamos orando por ti. Te queremos mucho. Sabemos que vas a tener mucho éxito. En el nombre de nuestro Jesús. y como el doctor Luis dice, hay poder en el nombre de Dios. Amén, sí. Amén. Amén, amén. Amén. Es cierto, pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Él tiene el control de todo. Él está como listo para escucharnos. Y su plan para nosotros son planes de bienestar, planes de felicidad. Él nos ama mucho, Él te ama mucho. Recuérdate de ese. Okay. Y precisamente por eso, ese es como nuestro seguro de que podemos estar por eso, permanecer gozosos en todo momento y en toda circunstancia. ¿Okay? No olvidemos de que Dios está con nosotros, así de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Amén. Vamos a despedirnos de ustedes, pero vamos a orar. ¿Puedes orar, Shami? Okay. Sabes orar bien español. Okay. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, que tu nombre sea exaltado por siempre y siempre. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Gracias por tu amor. Gracias por dar tu vida en la cruz para nosotros. Gracias por tus promesas. En tus promesas, tú dices que cada vez que oramos, si como padres nuestros hijos nos piden pan, nos damos como rocas. Más cuando nosotros pedimos algo a ti, Señor, tú nos has prometido que tú ibas a respondernos, Señor. Clamamos esta promesa en este momento. También en Mateo, tú dices que si tocamos la puerta, si pedimos, tú vas a abrir la puerta. Gracias, Señor. Clamamos esta promesa porque sabemos que tus promesas son verdaderas. Amén.
Gracias también porque tú dices en Jeremías 29, versículo 11, que tus planes para nosotros son planes de felicidad, de bienestar. Clamamos también esta promesa en esta noche, Señor. Por favor, que visite todas las personas que están orando en este momento con nosotros, evidentemente en su casa, Señor, nuestra familia de Facebook, de YouTube, nuestra familia, cualquier lugar que ellos están, por favor, Santo Espíritu de Dios, te damos el permiso total de visitarles, de tocar al señor Leonardo, de tocar a la señora Isna, Señor, de tocar a cada gente en este momento. Nuestra amiga Lupita y también Noaria, que va a tener su tesis mañana. Otra persona, todas las personas que tienen problemas en este momento, porque todos nosotros tenemos problemas, Señor. Pero en este momento te entregamos todo, Señor, que tenga el control de todo. Y gracias de antemano por todo. Por favor, perdone nuestros pecados. Por favor, lávanos, purificanos, llénanos, Santo Espíritu. Ayúdanos a gozarnos cada día en ti, porque sabemos que tienes el control de todo. Por favor, sé con nosotros durante la noche y que mañana, si es su voluntad, que reuniramos otra vez juntos para orar. Te entregamos todo y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Les mandamos muchos abrazos. Que Dios les bendiga grandemente. Y gracias por haberse conectado con nosotros. Les queremos. Bye. Feliz Feliz noche. noche. Te amamos mucho con todo Les el corazón. queremos. Bye. Bye, Esmer, Dr. Bye. Luis, Bye. Miss Eva, bendiciones. Todos los que Bye. están conectados, no sé quién más podría estar conectado. Hay más personas, Hay más pero personas, pero no no puedo podemos mirar ver, el pero nombre. Bendiciones, les bendiciones. queremos. Bye. Bye.